Continental 4.0 es un espacio donde podrás conocer alternativas de solución a los problemas del país, en las voces de destacados especialistas que crean impacto positivo y trascienden. Hola, mi nombre es Fernando Velarde, sean bienvenidos a Continental 4.0. El día de hoy hablaremos acerca de los riesgos laborales en el trabajo remoto. Y para ello nos acompaña el médico Luis Acosta Velázquez, que es docente del Diplomado de Medicina Ocupacional de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Gracias, Fernando, por la invitación. Estamos muy bien y nada, dispuestos para las preguntas que nos tengas que hacer. Gracias a ti por acompañarnos, estamos muy contentos de tenerte aquí. Y bueno, para tocar un tema muy importante, ¿no? Que nos afecta a todos los que trabajamos ahora desde casa, ¿no? Y está un poco asociado a los peligros, a los riesgos que podemos tener al estar mucho tiempo sentados, por ejemplo, ¿no? Pero ¿nos podrías un poco aclarar cuáles son las diferencias entre peligro, riesgos y también comentarnos acerca de los riesgos disergonómicos? Claro. Bien, vamos a comenzar justamente por estas definiciones que tú has puesto en la mesa, que creo yo importante definirlas para poder, digamos, desarrollar luego el tema que nos trae en este podcast. Bien, peligro, tenemos una definición que es clásica y creo que es bastante eficiente porque es pequeña, pero nos deja entender claramente lo que es un peligro y en entorno laboral sobre todo, ¿no? Peligro viene a ser toda fuente, todo acto o situación que tiene el potencial de generar daño. Voy a repetir, toda fuente, todo acto o situación con un potencial de generar daño. Y el riesgo es la probabilidad de que ese daño se materialice. El riesgo de que ese daño se materialice. Al ser una probabilidad, es posible cuantificarlo. Es por eso que muchas veces nos referimos a los riesgos en el trabajo como riesgos altos, riesgos bajos o aceptables, y de esa forma nosotros podemos valorar la prioridad de intervención frente a esta evaluación de riesgos. Y cuando hablamos de trabajo, actualmente lo que esta pandemia nos ha traído, trabajo remoto, nosotros hemos encontrado de que hay muchos peligros y riesgos que están asociados a esta forma tan recurrente actualmente de trabajo, producto de la pandemia, ¿no? El trabajo remoto. Así es. Y bueno, dentro del trabajo remoto, normalmente estamos expuestos, digamos, a estar mucho tiempo en una misma posición, ¿no? Según su visión, ¿cuáles son los riesgos más frecuentes que podemos encontrar, digamos, en este tipo de características laborales? Sí, los riesgos, vamos a hablar de peligros y riesgos asociados al trabajo remoto más frecuentes. En realidad me gustaría un poco diferenciar lo que es trabajo remoto de teletrabajo. Porque cuando hablamos de teletrabajo, estamos hablando de un trabajo que ha sido diseñado desde el inicio para trabajar a distancia, no en instalaciones, digamos, del cliente, ¿no? Eso ya siempre se ha manejado desde antes, digamos, siempre se manejó en muchos países. Acá también hay una norma legal que regula las condiciones de teletrabajo. Luego, con la pandemia, hemos escuchado del trabajo remoto. Muchas personas lo confunden, ¿ok? Pero yo creo, en otros países sobre todo, yo creo que el Perú ha sido uno de los países que le puso un nombre más pertinente a este trabajo que estamos realizando y al que nos hemos acostumbrado durante esta pandemia, desde que empezó la pandemia, y es el trabajo remoto. Hace alusión a ese trabajo que se ha tenido que implementar a fuerza y los trabajadores lo estamos realizando desde nuestras casas, sin haber firmado contratos, sin haber tenido idea de que íbamos a trabajar en estas condiciones. Ese trabajo ha sido por fuerza, por la pandemia. Y en este trabajo remoto hemos encontrado que hemos tenido que adaptarnos, adaptar mi puesto de trabajo, tal vez en mi sala, tal vez en mi comedor, tal vez en mi habitación o en otro ambiente de mi casa,
tal vez con muebles que teníamos ahí que no estaban diseñados inicialmente para hacer trabajo desde casa, de oficina, de 8 o más horas al día. Entonces, si vamos a hablar de los riesgos, hablemos que es en el trabajo remoto, peligros y riesgos, y podemos englobarlos, en dos grupos. El primero, los que están relacionados al entorno de trabajo y al diseño de puesto, que ahí estamos hablando de los riesgos disergonómicos, que tiene que ver con aspectos relacionados a la iluminación, al ruido e incluso a la temperatura, al confort. Y estamos hablando de confort térmico, acústico y lumínico. Probablemente en tu oficina tú trabajabas con una luz blanca, probablemente tenías aire acondicionado, probablemente tenías un aislamiento acústico y tenías estas condiciones bien controladas. Ahora en tu casa, a lo mejor en verano tuviste cada ventilador, tenías luz amarilla, no tenías luz de oficina, luz de día o luz blanca. A lo mejor el ruido en tu puesto de trabajo actual remoto en tu casa se ve alterado por el ruido de los pequeños, si tienes en casa pequeños, o de los vecinos, o de tu hijo, tu hermano menor que está haciendo clases en la escuela o en la universidad, también a distancia. Y es ahí que las cosas se complican. Tienes sillas, mesa, computadora que no, digamos, no estaban diseñadas para hacer trabajo de oficina, no es una silla ergonómica, no tiene el diseño para ese tipo de trabajo. Entonces, todos esos aspectos nos hemos encontrado que son un problema para los trabajadores, son para nosotros, que no habíamos pensado en esto. Y lo otro, los aspectos psicosociales. Nos hemos dado cuenta de que el trabajo remoto nos ha llevado a estar aparentemente siempre conectados, teniendo que responder correos desde temprano, a la hora apenas despertamos, mientras estamos desayunando, estás prácticamente desayunando en tu mesa y trabajando, y te sigues conectando a reuniones hasta tarde. Como estás en tu casa, dice, pues es más fácil, no tienes que venir, no tienes que irte. Y esa conexión permanente ha afectado mucho digamos, los aspectos psicosociales. El no diferenciar el ambiente de trabajo y el del hogar ha impactado mucho en el estrés, con aspectos relacionados al estrés en los trabajadores. Entonces, estos serían los dos grandes problemas que están actualmente presentes en este tipo de trabajo remoto. Entonces, bueno, ya conocemos, podemos reconocer estos tipos de riesgos, pero ¿cómo gestionarlos de manera adecuada, ¿no? Ya existen en el mercado sistemas de gestión que nos permiten acercarnos a un mejor manejo de esto. ¿Nos podría ir adelantando algo al respecto? Porque sé que estamos próximos a la realización de un webinar y nos gustaría que nos pueda ir adelantando a nosotros y a todos los oyentes respecto al mismo, ¿no? Claro, Fernando. Y qué bueno que lo comentas, lo del evento que tendremos este jueves. Justamente vamos a hablar de la gestión de los riesgos disergonómicos. Y vamos a hablar de algo que para muchos podrá ser algo novedoso. Vamos a hablar de normas ISO en ergonomía. Tal vez para algunos de ustedes no sea novedoso hablar de normas ISO porque las hemos escuchado hablar, sobre todo cuando hablamos de calidad. Tal vez la ISO 9001 sea por excelencia la norma de esta organización internacional para la estandarización más conocida. Pero en ergonomía la ISO también sacó unas normas hace ya bastante tiempo y nosotros las utilizamos para hacer la gestión de los riesgos justamente disergonómicos en el trabajo. Se sorprenderán tal vez algunos, o tal vez otros no, muchos no, de que hay una norma ISO de diseño de puestos de trabajo para oficina, por ejemplo, ¿no? Que te dice cómo debe ser el puesto de trabajo para que sea confortable, para que sea eficiente, para que el trabajador pueda trabajar de forma óptima sin perjuicio de su salud. Hay también normas para gestionar los riesgos relacionados a la manipulación manual de carga. Estamos hablando de la ISO 11228-1 y la -2, obviamente. Las de ergonomía en oficinas es el grupo de las normas ISO 9241. Hay normas para la gestión de los riesgos disergonómicos por movimientos repetitivos. Hablamos de la ISO 11228-3 y hay una norma también para posturas de trabajo forzadas, de posturas de trabajo, digamos, muy forzadas, la ISO 11226.
Hay otras normas ISO para lo que es confort acústico, confort lumínico, confort térmico. Hay una serie de normas que nos orientan a cómo nosotros no solo implementar condiciones de trabajo, sino gestionar en realidad los riesgos a través de un modelo que siempre ha estado propuesto por esta entidad, que es el ciclo de mejora continua. Por lo tanto, está muy adaptable a cualquier sistema de gestión en las empresas. Nada, de eso tocaremos entonces este jueves 3 de junio a las 19 horas. Así que si quieren seguir profundizando en este y más temas, los invitamos, como dijo el profesor, al ciclo de gestión de riesgos y ergonómicos en el trabajo. Y este webinar llega gracias al Diplomado de Medicina Ocupacional. Y nada, muchas gracias, Luis. Nos complace haberte tenido en nuestro 6º podcast de Continental 4.0 y espero tenerte en una próxima oportunidad. Encantado, Fernando. Saludos a todos los que nos escuchan, saludos a ti y muy agradecido por la invitación. Muchas gracias a todos los oyentes. También queremos invitarlos a escuchar este y otros capítulos en nuestro canal de YouTube de la Escuela de Posgrado o en nuestra plataforma de Spotify. Sin más que añadir, invitarlos, ¿no? Invitarlos a que se inscriban a participar del webinar próximo de nuestro profesor Luis Acosta. Y nada, será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Este episodio de Continental 4.0 llega gracias a la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Conoce más detalle en nuestra página web posgrado.ucontinental.edu.p.